Nunca imaginé que mi fe, aquello que me sostenía cada día, pudiera convertirse en una prisión. Todo comenzó con una visita, una puerta que abrí sin sospechar que, al otro lado, no estaba Dios, sino el miedo disfrazado de sotana. No. Te cuento esta historia para causar escándalo, sino porque necesitaba hablar. Porque callar me rompía por dentro. Y porque sé que no soy la única. Si alguna vez sentiste que algo no estaba bien, pero te enseñaron a callar, quédate. Esta historia no solo es mía. Es la de muchas. Bocina, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video, porque hay verdades que merecen ser escuchadas, aunque duelan. Era una tarde cualquiera en el convento. El sol se filtraba por las ventanas altas, proyectando una luz cálida sobre las páginas desgastadas de mi libro de oraciones. Todo estaba en silencio, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Yo disfrutaba de esa calma. Me gustaban esos instantes en los que parecía que nada malo podía tocarme. Pero ese día, la quietud era solo la antesala de algo oscuro. Un ruido seco, 3 golpes en la puerta, rompieron el silencio. Me sobresalté. No esperaba visitas. Me levanté con calma, sin saber que con esos pasos hacia la entrada, también me estaba acercando a algo que cambiaría mi fe. Y mi vida. Cuando abrí la puerta, lo vi allí. El padre Antonio. Alto, de mirada firme, pero con una sonrisa suave en los labios. Su presencia era familiar, venía cada mes a cobrar el alquiler que el convento debía a la diócesis. Hasta entonces, siempre había sido amable, correcto, casi distante. Pero esa vez, había algo diferente. No sabría explicarlo. Algo en su postura, en cómo me miraba, como si intentara leer algo más allá de mis ojos. Me saludó con voz baja, casi susurrando, y sin esperar a que lo invitara, cruzó el umbral como si la puerta no significara nada. Ya dentro, su mirada recorrió el lugar con una calma inquietante. Intenté mantenerme serena. Le ofrecí asiento y un té, como de costumbre. Él aceptó con un leve gesto de cabeza, pero no despegaba sus ojos de mí. Mientras preparaba la infusión, sentí su mirada clavada en mi espalda, como si pesara. En ese instante, algo dentro de mí se tensó. No era miedo exactamente, era una sensación de incomodidad profunda, como si supiera que debía estar alerta. Nunca antes me había sentido así con él. Traté de convencerme de que estaba exagerando, que quizás solo estaba más cansada de lo normal. Pero mi intuición me gritaba algo que aún no quería escuchar. Volví con el té y lo coloqué sobre la mesa. Me senté frente a él, manteniendo las manos entrelazadas para no demostrar nerviosismo. Entonces, comenzó a hablar. Al principio, sobre cosas triviales, el clima, la parroquia, los rezos. Pero pronto, sus palabras empezaron a tomar otro tono. Comentarios sutiles sobre mi apariencia, preguntas personales disfrazadas de preocupación pastoral. Sentí como si me envolviera en una red invisible, una conversación que parecía inocente pero que tenía veneno entre líneas. Tienes una mirada muy dulce, hermana, dijo. Me estremecí. Nunca me había dicho eso antes. Fingí no haber escuchado. Volví la vista hacia la ventana, buscando una excusa para desviar la atención. Pero él insistió, como si midiera cada una de mis reacciones. A veces la vocación nos hace olvidar que seguimos siendo humanas, ¿no crees? Esa frase, dicha con voz suave, fue como una puerta abierta hacia algo que yo no quería atravesar. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una prueba? ¿Una broma de mal gusto? Me limité a sonreír levemente y a cambiar de tema, pero ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Algo no iba bien. El aire se volvió más pesado. Su cuerpo se inclinaba apenas hacia mí, y su tono se hacía cada vez más íntimo. No había cruces ni velas que protegieran ese momento. Empecé a sentirme atrapada. Cada palabra suya parecía una pieza más en un juego del que no conocía las reglas. Entonces, mencionó el alquiler. Dijo que sabía que estábamos atrasadas, que quizás podíamos arreglarlo de otra forma. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Lo miré directamente, y por un segundo, su sonrisa desapareció. Había mostrado su verdadera intención, aunque aún lo disfrazara de amabilidad. El silencio entre nosotros fue ensordecedor.
Mi voz tembló cuando le respondí que haríamos lo posible por pagar a tiempo, como siempre. Él asintió, pero sus ojos ya no ocultaban lo que buscaban. Ya no era el sacerdote honorable que conocía. En su lugar, había un hombre que usaba la fe como disfraz. Me sentí vulnerable, expuesta. Mi hábito, que antes me daba seguridad, de pronto parecía una simple tela. No sabía si debía gritar, correr o seguir sonriendo. Me aferré a la taza. Caliente, como si pudiera protegerme del frío que empezaba a sentir en el pecho. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente ya buscaba una salida. Quise terminar la visita lo antes posible. Me levanté con la excusa de que tenía que rezar con las hermanas, pero él no se movió. Permaneció sentado, observándome, como si esperara que yo dijera algo más. Finalmente, se levantó con lentitud, alisó su sotana y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y dijo: Clara, recuerda que Dios perdona muchas cosas, si uno está dispuesto a entregarse con fe. Me quedé congelada. No supe qué responder. Cerré la puerta apenas se fue y me apoyé en ella, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. ¿Qué había querido decir con eso? Me derrumbé. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. ¿Por qué me sentía tan sucia, tan pequeña? No me había tocado. No me había gritado. Pero su presencia, sus palabras, su mirada, todo había sido una invasión. Como si hubiera entrado no solo en mi casa, sino en mi alma. Me senté en el suelo, abrazándome a mí misma, tratando de entender qué había pasado. Y lo peor era que, en ese momento, me sentía culpable. ¿Había hecho yo algo para provocarlo? Esa es la trampa más cruel, cuando el agresor hace que tú dudes de tu propia inocencia. Esa noche no dormí. Me quedé en vela, mirando al crucifijo colgado frente a mi cama. Le pregunté a Dios si esto era una prueba, si debía callar o alzar la voz. Pero el silencio fue la única respuesta. Me sentí sola, más que nunca. Y en medio de esa oscuridad, tomé una decisión: esta historia no podía quedar enterrada bajo los rezos y los suspiros. No era solo por mí. Era por todas las Claras que tal vez también estaban siendo silenciadas en nombre de la fe. Porque a veces, incluso el lugar más sagrado puede esconder el mayor de los peligros. A la mañana siguiente, cuando las campanas sonaron para el rezo del alba, me costó levantarme. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera corrido kilómetros sin descanso. Pero más que el cansancio físico, era el peso de la confusión lo que me aplastaba. Me vestí lentamente, con movimientos automáticos, tratando de ordenar mis pensamientos, pero no podía dejar de revivir cada segundo de la visita del padre Antonio. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, como un eco molesto, que se negaba a desaparecer. ¿Había sido real lo que sentí? ¿O era yo la que estaba exagerando? Durante el desayuno con las hermanas, fingí una sonrisa. Contesté preguntas triviales y asentí cuando era necesario. Pero por dentro, no estaba. Era como si hubiese salido de mi cuerpo y estuviera mirando todo desde afuera. Nadie notó nada. Nadie preguntó si estaba bien. Y esa indiferencia, esa normalidad aparente, me dolió más que cualquier otra cosa. Quise gritar, contar lo que había pasado, pero me detuve. ¿Y si no me creían? ¿Y si decían que solo fue una mala interpretación? A fin de cuentas, él era un sacerdote, un hombre de Dios. ¿Quién era yo para señalarlo? En la capilla. Me arrodillé como siempre, pero esta vez no pude rezar. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Su mirada, esa media sonrisa. Intenté repetir las oraciones, pero sentía que las palabras se vaciaban en mi boca. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué permitía que algo tan sucio entrara en un lugar sagrado? Me sentía traicionada. No solo por el padre Antonio, sino por todo lo que representaba. ¿Qué sentido tenía mi vocación si el mismo templo que debía protegerme ahora se convertía en una trampa silenciosa? Pasaron los días y el peso en el pecho no disminuía. Empecé a tener pesadillas. En una de ellas, yo estaba encerrada en la celda, y él golpeaba la puerta sin cesar, mientras las demás monjas rezaban sin mirar. Me desperté empapada en sudor, con el corazón a punto de estallar. Me sentía perseguida incluso en mis sueños. Ya no era solo miedo, era una ansiedad constante, como si algo malo fuera a ocurrir en cualquier momento.
Y al mismo tiempo, una culpa silenciosa que me carcomía por dentro. ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué me quedé callada? Comencé a evitar estar sola. Me refugiaba en los espacios comunes, en la cocina, en la lavandería, cualquier sitio donde pudiera estar acompañada. Pero incluso allí, sentía que todas las miradas me atravesaban. Me volví paranoica. Si alguien murmuraba cerca, pensaba que hablaban de mí. Si alguien me miraba más de la cuenta, me incomodaba. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Como si algo dentro de mí se hubiese roto y no supiera cómo volver a armarlo. Y lo peor era saber que él seguía allí afuera, dando misas, bendiciendo gente, sin que nadie supiera la verdad. Pensé en hablar con la Madre Superiora, pero no pude. Cada vez que me acercaba a su oficina, una voz en mi interior me detenía. ¿Y si piensa que estás inventando? ¿Y si te acusa de querer ensuciar el nombre del convento? Esa voz, que parecía mía, pero que en realidad era la del miedo, me mantenía paralizada. Me repetía que era mejor dejar las cosas como estaban. Que no había pasado nada grave. Pero sí había pasado. Había algo sucio en esa visita, algo que me robó la paz, y yo lo sabía, aunque no pudiera probarlo. En medio de esa tormenta interna, encontré consuelo inesperado en el silencio. No el silencio del miedo, sino uno más profundo, más reflexivo. Empecé a escribir en un cuaderno que guardaba debajo del colchón. Cada noche, antes de dormir, escribía lo que sentía, lo que no podía decir en voz alta. Las palabras me daban un refugio, una forma de sacar el veneno sin herirme más. Descubrí que, aunque no tuviera a quien contárselo, al menos podía hablar conmigo misma. Y en esas páginas, por fin, comencé a escuchar mi propia voz. Escribir me ayudó a entender que lo que sentía era válido. Que no necesitaba pruebas físicas para saber que algo estaba mal. Que mi intuición, mi incomodidad, mi miedo, eran reales. Nadie tiene derecho a hacerte sentir así, y mucho menos alguien que representa a Dios. Pero también comprendí que esto no se trataba solo de mí. Había algo más grande detrás. ¿Cuántas mujeres habían pasado por situaciones parecidas? ¿Cuántas se habían callado por vergüenza, por miedo, por no saber cómo reaccionar? Esa pregunta me golpeó como un rayo. En una de esas noches de desvelo, tomé una decisión. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero no me iba a quedar callada. No podía. Si lo hacía, sería cómplice de ese silencio que tanto daño hace. Quizás no lograría cambiar el mundo, ni siquiera a mi entorno. Pero al menos, dejaría constancia de que algo ocurrió. Que no fue un malentendido. Que no fue mi imaginación. Que una vez, un hombre usó su poder para quebrar la fe de una mujer que solo quería servir en paz. Y eso, por más que lo nieguen, merece ser contado. Miré al crucifijo una vez más. Esta vez, no con súplica, sino con determinación. Ya no le pedía a Dios respuestas. Le pedía fuerza. Para resistir. Para sanar. Y para hablar. Porque entendí que la fe no es callar ante la injusticia. La fe verdadera se demuestra enfrentando el mal, incluso cuando viene vestido de santo. Mi nombre es Clara, y esta es mi historia. Una historia que comienza con silencio, pero que ya no va a terminar en él. Desperté con una idea fija en la cabeza: si yo hablaba, tal vez nada cambiaría, pero si me callaba, todo seguiría igual. El problema era que no sabía por dónde empezar. Ni siquiera estaba segura de si alguien me escucharía. En el convento, todo funcionaba bajo una rutina estricta: orar, servir, obedecer. No había espacio para el escándalo. Y lo que yo viví, aunque me doliera, no era visible. No hubo gritos, ni violencia física. Solo palabras disfrazadas, miradas invasivas y un poder que me dejó en silencio. Pero sabía, en el fondo, que lo que sentí era real. Empecé a observar más. A las hermanas, a los sacerdotes que venían, incluso a los comentarios que pasaban desapercibidos entre misa y misa. Noté que no era la única que bajaba la mirada cuando un cura hablaba demasiado cerca. Empecé a leer los silencios de otras como yo. Las pausas, los suspiros, las respuestas cortas. No me atrevía a preguntar directamente, pero algo dentro de mí se encendió.
Esa llama que había estado a punto de apagarse por el miedo empezó a crecer, alimentada por una sospecha. Tal vez yo no era un caso aislado. Tal vez había más. Una tarde, en la cocina, mientras cortábamos verduras en silencio, una hermana me dijo sin mirarme: ten cuidado con los que vienen con sonrisas suaves. No dijo más. No hizo falta. Sentí que era su forma de tenderme la mano sin exponerse. Quise preguntarle más, pero el miedo volvió a atraparme. ¿Y si la había malinterpretado? ¿Y si decía que no hablaba de eso? Pero esa frase, tan sencilla, me acompañó todo el día. Era como una señal. Como una confirmación de que mi intuición no estaba errada. De que lo que había sentido tenía nombre, aunque aún no pudiera decirlo en voz alta. Con el pasar de los días, empecé a escribir más. Ya no era solo mi diario, era una crónica de lo que vivía, de lo que veía, de lo que sospechaba. Me prometí que no dejaría que esa historia se diluyera entre rezos y silencios. Cada palabra que anotaba era una forma de resistir, de mantenerme firme, de no olvidar. Aunque aún no supiera si algún día podría mostrar esos escritos, al menos sabía que no me estaba mintiendo a mí misma. Mi verdad estaba ahí, entre esas páginas, esperándome, acompañándome. Y eso ya era un acto de valentía. Me preguntaba si el padre Antonio sabía el efecto que había causado en mí. Si para él solo había sido un juego, una insinuación sin importancia. Me preguntaba si lo hacía con otras. Si su poder le daba permiso para actuar así sin consecuencias. Y lo más inquietante, si los demás lo sabían y callaban. Porque ese es el verdadero horror, cuando el sistema protege al agresor y aísla a la víctima. Cuando el hábito no solo cubre el cuerpo, sino que también sirve para tapar la verdad. No quería creer que la iglesia, mi refugio, mi hogar, pudiera tener grietas tan profundas. Cada misa a la que asistía después de eso me parecía una contradicción. Escuchaba palabras sobre pureza, humildad, sacrificio, y no podía evitar pensar en la hipocresía. En cómo un hombre puede predicar la bondad mientras manipula con palabras suaves a quien confía en él. ¿Dónde estaba el Dios justo en todo esto? ¿Cómo se permitía que alguien como él siguiera guiando almas? Sentía que cada amén que salía de mi boca estaba contaminado. Como si repitiera un ritual vacío mientras dentro de mí se libraba una batalla entre la fe y la decepción. Hubo un día, especialmente duro, en que pensé en marcharme del convento. Empacar mis cosas y desaparecer. Tal vez empezar de nuevo en otro lugar, con otro nombre. Pero me di cuenta de que huir no era la solución. Porque donde fuera que yo fuera, me llevaría esa herida. No se trataba solo de escapar, sino de sanar. Y para sanar, tenía que enfrentar lo que había pasado. Nombrarlo. Aceptarlo. Contarlo. El silencio no me protegería. Ya lo había intentado. Y todo lo que conseguí fue ahogarme en él. Una parte de mí aún sentía culpa. Como si hubiese traicionado algo sagrado por siquiera dudar de un sacerdote. Pero otra parte, cada vez más fuerte, entendía que no se trata de fe, sino de poder mal usado. Que hay quienes se escudan en lo divino para abusar de lo humano. Y. Que cuestionar eso no me hacía menos creyente, sino más consciente. Porque la verdadera espiritualidad no se basa en la sumisión ciega, sino en la justicia, en el amor real, en el respeto al otro. Y eso, el padre Antonio, claramente lo había olvidado. Esa noche escribí algo diferente en mi cuaderno: no estoy loca. No soy culpable. No fue un malentendido. Fue una invasión disfrazada de fe. Lo repetí varias veces, en voz baja, hasta que me convencí. Era la primera vez que me permitía nombrarlo con tanta claridad. Y, aunque el miedo seguía allí, ya no era tan grande. Porque algo dentro de mí se había fortalecido. Por fin, comenzaba a recuperar mi voz. Una voz temblorosa, sí, pero mía. Y decidida a no callar más. Desde pequeña, me enseñaron que los sacerdotes eran representantes de Dios en la tierra. Que su palabra debía respetarse, que su guía era sagrada. Crecí creyendo que la iglesia era un refugio seguro, un lugar donde el alma encontraba consuelo y protección. Pero ahora, cada rincón del convento parecía tener sombras que antes no veía. Me costaba aceptar que esa misma institución que me enseñó a amar, a confiar, ahora albergara a alguien capaz de distorsionar lo más puro.
Era como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies, dejándome flotando entre la fe y el miedo. Cada vez que veía al padre Antonio durante las celebraciones o reuniones, mi cuerpo se tensaba sin que pudiera evitarlo. Nadie notaba nada. Él seguía hablando con la misma voz suave, repartiendo bendiciones, aconsejando a las hermanas más jóvenes. Y esa imagen pública, esa máscara de bondad, me resultaba insoportable. ¿Cómo era posible que nadie más lo notara? O peor aún, ¿y si lo notaban y simplemente lo aceptaban como parte de una normalidad retorcida? Esa duda me carcomía por dentro. Porque el silencio de los otros también duele. También hiere. Un día, después del rezo de la tarde, me senté sola en el jardín del convento. Miré los rosales y recordé cuántas veces había rezado allí. Por paz interior, por claridad. Pero esta vez no pedí nada. Solo observé. Vi cómo una mariposa se posaba sobre una flor marchita. Y en ese gesto tan simple encontré una pequeña metáfora: incluso lo que parece muerto puede atraer belleza. Incluso en medio del dolor puede nacer algo nuevo. Tal vez aún había esperanza para mí. Tal vez mi vocación no estaba perdida. Solo herida. Y como toda herida, necesitaba tiempo y verdad para sanar. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, me hice una promesa: no dejaría que el miedo definiera mi camino. No más. Si Dios me había llamado a una vida de entrega, debía hacerlo. Con integridad. No podía permitir que el abuso se escondiera bajo hábitos blancos ni que el poder espiritual se usara para someter. Quizá no era una heroína, ni una santa, pero sí era una mujer con dignidad. Y esa dignidad había sido atropellada. Recuperarla era mi responsabilidad, aunque nadie más lo entendiera. Mi silencio ya no sería cómplice. A la mañana siguiente, busqué a la hermana Lucía. Era una de las más antiguas del convento, respetada por todas, pero también muy reservada. Siempre tuvo una mirada profunda, como si viera más de lo que decía. Le pedí hablar a solas. Ella me miró fijamente, sin sorpresa, como si ya supiera por qué la buscaba. Nos sentamos en la biblioteca, entre libros viejos y crucifijos polvorientos. Tardé varios minutos en encontrar las palabras. Pero cuando finalmente hablé, no lo hice como víctima. Lo hice como quien carga una verdad demasiado tiempo guardada. Le conté todo. Desde la visita del padre Antonio hasta las frases ambiguas. La tensión, el miedo. No adorné ni exageré. Tampoco lloré. Solo hablé. Y ella, en silencio, escuchó. Cuando terminé, se mantuvo unos segundos sin decir nada. Luego, respiró hondo y me dijo: no eres la primera, Clara, y lamentablemente, dudo que seas la última. Su respuesta me congeló. Sentí rabia, tristeza, alivio. Todo a la vez. ¿Cuántas más habían pasado por esto? ¿Por qué nadie hacía nada? Lucía me tomó la mano y añadió: lo importante es que tú no lo ocultaste. Su apoyo me dio fuerza, pero también me dejó una carga mayor. Ahora sabía que esto no era solo un hecho aislado. Era parte de algo más profundo, más sistémico. Me pregunté si el convento entero estaba lleno de secretos como el mío. Si detrás de cada sonrisa, había también historias de abuso, de miedo, de silencio obligado. No quería caer en la desconfianza total, pero la ingenuidad ya no tenía espacio en mi corazón. Desde ese momento, entendí que mi camino de fe debía ser también un camino de justicia. No podía separarlos más. Durante los días siguientes, Lucía y yo seguimos hablando en secreto. Me compartió historias que había presenciado, otras que solo se susurraban entre pasillos. Casos que nunca salieron a la luz por miedo a represalias, por miedo a ser expulsadas, por miedo a no ser creídas. Me di cuenta de que muchas vivíamos en una especie de prisión emocional disfrazada de devoción. Y que el miedo no era solo al agresor, sino al escándalo, al juicio, a la pérdida del único mundo que conocíamos. Pero eso tenía que cambiar. Y tal vez, con nuestra voz, podía comenzar. Una tarde, mientras caminaba por el claustro, sentí por primera vez en semanas que respiraba con libertad. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba sola. Hablar había sido un acto de liberación. Y aunque sabía que quedaba mucho por enfrentar, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la Clara temerosa que se escondía tras la rutina. Era alguien que empezaba a caminar con paso firme,
aunque el suelo temblara bajo sus pies. Había cruzado una puerta invisible. Y del otro lado, me esperaba una versión de mí más valiente, más despierta. Miré al cielo esa noche. No recé. Solo agradecí. Por el valor, por Lucía, por esa pequeña chispa de esperanza que empezaba a arder dentro de mí. Porque en un mundo donde muchos callan por miedo, hablar se vuelve un acto revolucionario. Y yo había hablado. No sabía qué consecuencias tendría. No sabía si habría castigo, indiferencia o justicia. Pero sí sabía que no volvería a callar. Porque la fe no se trata de cerrar los ojos, sino de ver con el corazón abierto. Y mi corazón, aunque herido, volvía a latir con fuerza. Desde que hablé con la hermana Lucía, algo dentro de mí cambió de forma permanente. Ya no era el miedo el que gobernaba mis pasos, sino una determinación nueva, tímida pero firme. Era como si al nombrar lo ocurrido, hubiese roto un hechizo. El padre Antonio seguía siendo el mismo a los ojos del mundo, pero para mí, había perdido su disfraz. Lo veía caminar por los pasillos con su sotana impecable, rodeado de respeto, y sentía un nudo en el estómago. No por miedo, sino por indignación. Por saber que seguía impune, protegido por una estructura que prefería no mirar, comencé a imaginar escenarios posibles. ¿Y si denunciaba? ¿Y si hablaba abiertamente con la Madre Superiora? ¿O incluso fuera del convento? Pero cada opción venía cargada de consecuencias. Podía ser rechazada, desacreditada, incluso expulsada. Mi mundo entero se había construido en torno a este lugar. Era mi hogar, mi misión, mi refugio. Pero también me preguntaba, ¿qué clase de refugio es aquel que te hace elegir entre la verdad y la pertenencia? ¿Qué tipo de vocación exige que calles frente a la injusticia? Esa contradicción me quemaba el alma. En medio de mis reflexiones, volví a releer lo que había escrito en mi cuaderno durante todos esos días. Página tras página, vi mi dolor transformarse en claridad. Vi cómo la víctima indefensa del principio se fue convirtiendo en una mujer consciente, despierta. Mis palabras eran torpes al principio, pero se hacían más nítidas a medida que avanzaba. Fue entonces cuando entendí, mi historia podía servir a otras. Tal vez, si yo tenía el valor de hablar, otra hermana atrapada en el silencio también se animaría. Y eso me dio más fuerza que cualquier rezo. Lucía me apoyaba, pero también me advirtió. Ten cuidado, Clara. No todos quieren escuchar la verdad. Algunos han hecho de la ceguera una forma de fe. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. Había quienes preferían vivir en la comodidad de no saber, de no cuestionar. Porque mirar la verdad exige un precio, el de actuar. Y no todos están dispuestos a pagarlo. Aún así, yo ya había cruzado esa línea. No podía volver atrás. Lo que sabía, lo que había sentido, lo que había vivido, me exigía acción. Era mi responsabilidad. Mi cruz. Mi liberación. Me armé de valor y pedí una audiencia con la Madre Superiora. No fue fácil. Al mirarla a los ojos, sentí que el corazón me iba a salir del pecho. Pero respiré hondo y comencé a hablar. Le conté todo, sin adornos, sin rabia, pero con la firmeza de quien ya no busca aprobación. Al principio, su rostro no mostró ninguna emoción. Me escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Y cuando terminé, solo dijo: Entiendo. No supe si era aceptación o evasión. Pero al menos había sido dicho. Y ya no podía desdecirme. Había abierto la herida al mundo. Esa noche no dormí. Me invadieron pensamientos de todo tipo. ¿Me creerá? ¿Lo ocultará? ¿Actuará? Cada posibilidad me daba vértigo. Pero dentro de ese caos, también sentí algo nuevo, alivio. Había hablado. Había hecho lo que tenía que hacer. Lo demás ya no estaba en mis manos. No podía controlar las reacciones de otros, pero sí mis decisiones. Y yo había elegido la verdad. Por mí, por mi dignidad, por mi fe. Porque hay momentos en la vida donde el silencio es una traición, y hablar se convierte en un acto de amor propio. Los días siguientes fueron inciertos. La Madre Superiora no volvió a mencionar nada, pero noté ciertos cambios. Algunas miradas se hicieron más frías, más largas. Como si supieran. O al menos intuyeran.
Lucía me acompañó en ese limbo emocional, recordándome que las revoluciones siempre empiezan en silencio. Has plantado una semilla, Clara. Y las semillas tardan en crecer. Yo quería ver resultados inmediatos, justicia, acción. Pero entendía que en una estructura tan antigua y rígida, las grietas se abren lentamente. Y a veces, con dolor, un mediodía, durante el almuerzo, una hermana joven se me acercó en voz baja. ¿Tú hablaste con la madre? Me sorprendió. No supe qué decir, pero solo asentí con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de alejarse, murmuró, gracias. Esa simple palabra me confirmó que no estaba sola. Que, incluso si no todas hablaban, muchas sentían. Muchas habían callado. Muchas necesitaban ver que era posible alzar la voz. Y en ese instante entendí, mi historia no era solo mía. Era parte de una red invisible que ahora comenzaba a hacerse visible. Desde entonces, decidí no esconderme más. Seguí escribiendo, no solo para mí, sino con la intención de algún día compartir mi relato. Porque si el miedo se contagia, el valor también. Porque si el silencio protege al agresor, la palabra puede liberar a la víctima. Y porque cada vez que una mujer se atreve a contar lo que vivió, está desmantelando siglos de impunidad. Mi fe ya no era la misma, es cierto. Era una fe más madura, más dolorosa, pero también más real. Una fe que no teme al conflicto, porque sabe que la verdad siempre será parte del camino. A veces me preguntan si todavía creo en Dios después de todo lo que viví. Es una pregunta difícil. Durante mucho tiempo, mi fe estuvo ligada a la obediencia, a la sumisión, al silencio. Me enseñaron que dudar era pecado, que cuestionar era falta de humildad. Pero ahora, después de haber enfrentado una oscuridad tan cercana, mi relación con lo divino ha cambiado. Ya no creo en un Dios lejano que premia o castiga según normas rígidas. Creo en un Dios que escucha los gritos que nadie oye, en un Dios que camina con los que son ignorados, y que llora con los que callan por miedo. Volver a orar fue difícil. Al principio, cada vez que intentaba hacerlo, una voz dentro de mí me decía que ya no era digna, que había roto el pacto de silencio, que había traicionado algo sagrado. Pero con el tiempo, entendí que ese pensamiento no venía de Dios, sino del sistema que se aprovecha de su nombre. Me di permiso para rezar a mi manera. No con fórmulas vacías, sino con palabras sinceras, con lágrimas, con rabia incluso. Porque la oración también puede ser una forma de gritar. Y yo necesitaba gritar para poder sanar. Un día me senté sola en la capilla, frente al altar vacío. Encendí una vela, no como símbolo de pureza, sino como acto de resistencia. Dije a mí misma, estoy aquí, aún de pie, aún creyendo, aunque todo intente derrumbar mi fe. Y al pronunciar esas palabras, sentí algo parecido a la paz. No era una paz que elimina el dolor, sino una que lo abraza. Una paz que no niega lo vivido, pero que me recuerda que no estoy sola. Que hay una fuerza más grande que no necesita templos para hacerse presente, y que vive en la verdad, en la justicia y en el coraje. Muchas veces confundimos la religión con la espiritualidad. Yo también lo hice. Pensé que ser buena monja era seguir órdenes sin preguntar. Pero ahora sé que la espiritualidad verdadera nace cuando somos capaces de mirarnos con honestidad, de reconocer nuestras heridas, y aún así seguir adelante. La fe no es negar el dolor. Es encontrar sentido en medio del dolor. Y eso fue lo que empecé a construir, una fe que no necesita máscaras, ni jerarquías, ni estructuras vacías. Una fe que nace del corazón herido, pero no derrotado. Empecé a escribir cartas. No para enviarlas, al menos no todavía, sino como una forma de ordenar mis pensamientos. Cartas a otras mujeres que tal vez vivieron lo mismo. Cartas a Dios, cuestionándolo, confrontándolo, buscando respuestas. Y también cartas a mí misma, a esa Clara del pasado que no entendía lo que estaba pasando. En una de esas cartas le escribí, no fue tu culpa. Fuiste valiente al sentir miedo. Y más valiente aún al hablar. Esas palabras me hicieron llorar, pero también me devolvieron una parte de mí que había creído perdida. Hablar con Lucía se convirtió en una rutina necesaria. Compartíamos reflexiones, silencios, preguntas sin respuesta. Ella también había sido víctima, aunque nunca me lo dijo con esas palabras. Pero bastaba con mirar sus ojos para saberlo. A través de ella,
entendí que muchas mujeres habían construido fortalezas dentro del mismo sistema que las había herido. Y que su forma de resistir no siempre era escapar, sino permanecer, transformar desde dentro. Cada conversación con ella era un bálsamo, un recordatorio de que resistir también es una forma de amar. A veces, durante la misa, cuando lo veía subir al altar, me costaba mantener la compostura. Quería levantarme, gritar, denunciarlo frente a todos. Pero sabía que ese no era mi momento. Que debía esperar el instante justo, cuando la verdad pudiera ser escuchada y no solo rechazada. Mientras tanto, trabajaba en mí. Sanaba mis grietas, me preparaba para lo que vendría. Porque exponer la verdad no es un acto impulsivo. Es un camino. Y yo lo estaba recorriendo con cada paso, con cada palabra escrita, con cada silencio que aprendía a llenar de sentido. Una noche, soñé que el convento se derrumbaba. Las paredes caían, pero en su lugar crecían árboles altos, fuertes, con raíces profundas. Al despertar, comprendí que ese sueño era una señal. Que el derrumbe a veces es necesario para que algo nuevo nazca. Y que yo formaba parte de ese renacimiento. Ya no era solo una víctima, ni siquiera solo una creyente. Era una semilla. Y aunque el entorno fuera hostil, había empezado a crecer. Lenta, discretamente, pero con fuerza. Porque una vez que la verdad echa raíz, nadie puede arrancarla del todo. Lo más difícil de este proceso fue aceptar que no recibiría disculpas. Que tal vez nunca habría justicia como la imaginaba. Que el sistema protegería a los suyos antes que a las víctimas. Pero incluso así, mi decisión de hablar no perdía valor. Porque la justicia no siempre viene en forma de castigo. A veces, es simplemente la posibilidad de recuperar tu historia, de reescribirla con dignidad, de vivir sin miedo. Y eso ya era un acto revolucionario en un mundo que nos quiere sumisas, calladas, rotas por dentro. Yo elegí no romperme, y en esa elección encontré la libertad. No una libertad inmediata ni absoluta, pero sí real. La libertad de pensar, de cuestionar, de sentir sin culpa. De mirarme al espejo y saber que no fui culpable de lo que me pasó. Que la culpa no me pertenece. Que mi silencio fue impuesto. Pero mi palabra me pertenece. Y eso, esa pequeña pero poderosa certeza, es la base de la fe nueva que estoy construyendo. Una fe que no depende de sotanas ni altares. Una fe tejida con lágrimas, palabras y decisiones valientes. Mi fe. La única. Que ya no pueden arrebatarme. Había pasado más de un mes desde aquella conversación con la Madre Superiora. En apariencia, todo seguía igual, los rezos, las misas, las tareas diarias. Pero yo ya no era la misma. Por dentro, había despertado una conciencia que no podía apagar. Sabía que lo que viví no era un caso aislado, que muchas otras habían pasado por lo mismo. ¿Cuántas claras más caminaban entre estos muros, temiendo hablar, dudando de su intuición? Yo ya no podía permitirme ser solo una más. Si había llegado tan lejos, debía seguir. Tal vez mi voz no cambiara todo, pero sí podía abrir una grieta. Una tarde, mientras ayudaba a ordenar los archivos del convento, encontré una carpeta polvorienta con antiguas cartas sin destinatario. Eran confesiones, testimonios, escritos por hermanas de hace décadas. Algunas hablaban del dolor de sentirse invisibles, otras de silencios impuestos, de favores indebidos solicitados por figuras de autoridad. Me temblaban las manos al leerlas. Aquellas voces, escondidas por años, eran como espejos de mi propia historia. Me sentí conectada a ellas, como si nuestras experiencias formaran parte de una misma herida colectiva. Comprendí, entonces, que esto venía de lejos. Que no era solo un problema individual, sino estructural. Que el silencio era parte del sistema, no un accidente. Y que romperlo implicaba mucho más que hablar, implicaba cuestionar todo lo que habíamos dado por sagrado. Esa revelación me asustó, pero también me dio fuerza. Porque si tantas habían hablado en la intimidad de un papel, aunque nadie las hubiera escuchado, significaba que la necesidad de decir la verdad siempre había estado ahí. Solo hacía falta que alguien la sacara a la luz. Decidí copiar algunas de esas cartas en mi cuaderno, palabra por palabra, con respeto. No sabía qué haría con ellas aún, pero quería conservarlas. Eran historia viva. Testimonios de mujeres como yo, que amaron su vocación, pero fueron heridas por quienes debían protegerlas.
Sentí que era mi deber no dejar que se perdieran en el olvido. Cada línea escrita era una chispa de dignidad, un acto de resistencia, un susurro que pedía justicia desde el pasado. Y yo empezaba a entender que esas voces no me pedían solo compasión, sino acción. Una noche, mientras escribía a la luz tenue de una vela, surgió en mi mente una idea que me asustó. ¿Y si contaba mi historia fuera del convento? No por venganza, sino por verdad. Por otras como yo. ¿Y si encontraba una forma segura de dar testimonio, de protegerme y a la vez visibilizar lo que tantas preferían callar? La sola posibilidad me quitó el sueño. Pensé en las consecuencias. En los señalamientos, en el rechazo. Pero también pensé en las mujeres que quizás necesitaban escuchar mi voz para recuperar la suya. Y eso pesaba más que cualquier miedo. Comencé a investigar en secreto, con cuidado. Le pedí a Lucía que me ayudara a encontrar contactos fuera, personas de confianza que pudieran orientarme. Ella dudó al principio, pero luego me miró con ternura y dijo, si alguien puede hacerlo, eres tú. Esas palabras me atravesaron. Me sentí pequeña, pero también poderosa. Estaba asumiendo una responsabilidad que no había buscado, pero que ahora abrazaba con el corazón. Ya no se trataba solo de mí. Era sobre todas. Sobre esas cartas. Sobre las lágrimas que nunca fueron escuchadas. Sobre la fe que merecía ser limpia. Pasé varios días en silencio, planificando con cuidado. Escribí un primer borrador de mi testimonio completo. Desde la llegada del padre Antonio hasta mis dudas, mis miedos, mis decisiones. No omití nada. Cada línea era como un exorcismo. Cuando terminé, sentí como si hubiera descargado un peso inmenso. Tenía en mis manos un relato doloroso, sí, pero también lleno de verdad. Y esa verdad brillaba como una lámpara en la oscuridad. Ya no podía esconderla. Lo que haría con ella, aún no lo sabía. Pero su mera existencia era un acto de justicia. A los pocos días, contacté, con ayuda de Lucía, a una periodista que trabajaba temas de abuso dentro de instituciones religiosas. Le escribí sin dar mi nombre, usando un correo anónimo. Le conté parte de mi historia y le dije que tenía más. Su respuesta llegó rápido, te escucho cuando estés lista. No estás sola. Esa frase me hizo llorar. Después de tanto tiempo viviendo entre susurros, leer, te escucho, fue como un soplo de aire fresco. Era la confirmación de que mi voz valía, de que lo que tenía para decir merecía ser oído, pero aún no era el momento de darlo todo. Necesitaba prepararme emocionalmente. Había pasos que debía tomar dentro del convento antes de mirar hacia afuera. Pensé en hablar con algunas hermanas más jóvenes, en abrir espacios de conversación. No sabía si se atreverían, pero quería que supieran que no estaban solas. Que podían confiar en mí. Que había otra forma de vivir la fe, una que no exigía callar, una que no toleraba abusos disfrazados de devoción. Esa era la comunidad que quería construir. Aunque solo empezara con 2 o 3 voces unidas, y así, sin hacer ruido, empecé a tejer una red de escucha dentro del convento. Pequeña, frágil, pero real. Algunas hermanas empezaron a acercarse con timidez. No hablaban directamente, pero sus miradas decían más que 1000 palabras. Y yo las acogía con paciencia. Porque entendía que cada mujer tiene su propio tiempo para sanar, para hablar, para recordar. No quería empujarlas, solo ofrecer un espacio donde no hubiera juicio. Y en ese gesto simple, supe que algo estaba empezando a cambiar. Algo pequeño, pero imparable. A veces me cuesta creer que todo esto empezó con un simple gesto, abrir la puerta. Pero ahora entiendo que aquella visita no solo sacudió mi mundo, sino que encendió una llama que se ha ido expandiendo. Desde que empecé a compartir mi historia. Algo cambió en el ambiente del convento. Las hermanas ya no bajan tanto la mirada. Algunas me buscan con excusas pequeñas, una receta, un consejo, una charla breve en el claustro. Pero debajo de esas palabras está lo importante, la necesidad de ser escuchadas. De saberse acompañadas. De no sentirse locas ni solas. La red que comencé con Lucía creció en silencio, como crecen las raíces bajo tierra. Nunca hablamos de ello en voz alta, pero sabíamos reconocer las señales. Un gesto de complicidad. Un apretón de manos. Una carta dejada sobre la mesa. Cada nueva historia que llegaba a mí confirmaba lo que siempre temí, que el abuso dentro de la iglesia no es un hecho aislado, sino un patrón que se repite.
Lo más doloroso no era escuchar los relatos, sino ver cómo cada una había aguardado su dolor en nombre del respeto, de la obediencia, de la vocación. Una noche, una hermana muy joven se sentó a mi lado durante la cena. Me dijo que tenía algo que contarme. Su voz temblaba. Sus manos también. Me pidió que no dijera nada a nadie. Le respondí con un «te creo», antes de que dijera una sola palabra. Y entonces rompió en llanto. No necesitaba escucharlos detalles para saber qué tipo de historia iba a relatarme. Ya la conocía. Distinta en forma, pero idéntica en esencia. Y al verla llorar, me vi a mí misma semanas atrás, deseando que alguien me tendiera la mano sin pedir pruebas, sin juzgar. Ese fue el momento en que comprendí algo fundamental: el poder no está solo en hablar, sino en crear un espacio seguro para que otros también puedan hacerlo. No se trata de ser heroína ni mártir. Se trata de abrir camino. De usar mi cicatriz como puente para otras. Porque si mi historia sirvió para que una sola hermana se atreviera a romper el silencio, entonces todo el dolor, toda la angustia, todo el miedo, no fueron en vano. Mi sufrimiento se transformaba, por fin, en una herramienta de sanación colectiva. La periodista con la que había contactado seguía esperando. No me presionaba, pero me enviaba mensajes breves cada tanto: «Cuando quieras. Estoy aquí». Su respeto por mi tiempo me hizo confiar más. Ya no se trataba solo de contar lo mío, sino de proteger las voces que ahora me confiaban sus heridas. No podía hablar sin su permiso. No podía exponerlas. Pero empecé a pensar en formas de contar lo esencial sin traicionar a nadie. Tal vez un testimonio anónimo. O una carta abierta. Algo que sembrara conciencia sin poner en riesgo a quienes aún sanaban. Lucía me ayudó a organizar todos los relatos. Creamos un pequeño archivo secreto. No con la intención de denunciar aún, sino de registrar. Porque lo que no se escribe, lo que no se documenta, corre el riesgo de desaparecer. Clasificamos cada historia con cuidado. Algunas eran muy antiguas, otras recientes. Pero todas tenían un mismo hilo: el dolor silenciado por la estructura, la necesidad de mantener una imagen intocable, el miedo a perder la fe si se cuestionaba a quien la representaba. Pero la fe verdadera, lo aprendí, sobrevive incluso a sus falsos guardianes. Mientras tanto, el padre Antonio seguía celebrando misa como si nada. Su voz suave, sus gestos pausados, sus sermones sobre humildad. A veces me resultaba insoportable. No porque aún me afectara como antes, sino porque ahora veía la máscara con claridad. Me preguntaba si alguna vez sentiría culpa, si sospechaba que algo estaba cambiando. Pero también entendí que su arrogancia era su escudo. Que su poder le había enseñado que podía actuar sin consecuencias. Y yo, en cambio, aprendí que el verdadero poder nace de la verdad, no del miedo. Hubo un día en que sentí ganas de dejar todo. La responsabilidad, el peso de tantas historias, la presión interna. Quería volver a mi rutina silenciosa, al anonimato. Pero entonces encontré una nota anónima bajo mi almohada. Solo decía: «Gracias por hacer que mi dolor no se sintiera inútil». La leí muchas veces, y cada vez me dolía y me fortalecía al mismo tiempo. No sabía quién la había escrito, pero entendí que mi papel ahora era claro. No podía retroceder. Era parte de algo más grande que yo. Era parte de una cadena de mujeres que, por fin, estaban despertando. Así fue como encontré un nuevo propósito. No abandoné mi vocación, la redescubrí. Mi fe ya no era una cárcel, era una brújula. Y aunque aún había miedo, ya no era el mismo. Ahora sabía que el cambio no ocurre con gritos, sino con persistencia. Que las revoluciones silenciosas también transforman. Que cada palabra dicha con verdad tiene el poder de romper muros milenarios. Y yo estaba dispuesta a seguir hablando. Por mí. Por ellas. Por todas. Me llevó semanas tomar la decisión, pero al final lo hice. Escribí una carta anónima dirigida al mundo exterior. No llevaba mi nombre, pero cada palabra era mía. Hablaba del abuso disfrazado de piedad, de las heridas ocultas tras los muros. Del convento, del miedo convertido en norma, del silencio impuesto por quienes deberían protegernos. No mencioné nombres ni fechas, pero dejé claro que estas historias eran reales, que ocurrían, que seguían ocurriendo.
que debajo de los hábitos blancos también hay sombras que nadie quiere ver. La periodista recibió la carta y me respondió con una frase que me marcó: gracias por tu verdad. Ya no estás sola. Esas palabras me estremecieron. Algo tan simple, pero tan poderoso. Mi relato, que durante tanto tiempo fue un peso privado, ahora era parte de una conversación más grande. No buscaba fama ni escándalo. Solo quería que se supiera. Que se hablara de esto. Que alguien, en algún lugar, leyera mi testimonio y se sintiera menos sola. Y tal vez, con suerte, más fuerte, la publicación de la carta ocurrió en un medio digital dedicado a historias humanas. Se tituló Desde el silencio de un convento. No tenía autor. No tenía rostro. Pero su impacto fue inmediato. Empezaron a llegar mensajes a la periodista, algunos de agradecimiento, otros de indignación, y también unos pocos de negación y rabia. Era de esperarse. Toda verdad incómoda genera resistencia. Pero lo importante es que ya no podía ser ignorada. Había salido al mundo. Ya no era solo mía. Dentro del convento, nadie sabía que era yo. O al menos, nadie lo decía. Pero las miradas se volvieron más largas. Algunas más duras. Otras, más suaves. Lucía me miró un día y simplemente dijo: lo leí. Y nada más. No hizo falta. En sus ojos había respeto, orgullo y también temor. Sabíamos que algo podía cambiar. Pero también sabíamos que, cuando se desafían estructuras tan antiguas, todo puede volverse frágil. Aún así, no había vuelta atrás. Yo había elegido la verdad, y la verdad ya no me soltaba. Algunas hermanas me buscaron con más confianza. Ya no solo querían desahogarse, querían actuar. Querían saber si podían contar sus propias historias, si era seguro hacerlo, si alguien las escucharía. Y yo les decía que sí, que aunque el camino era duro, no estaban solas. Empezamos a organizar nuestras notas, a identificar patrones, a comprender la magnitud de lo que callábamos. Éramos más de lo que pensábamos. Y no solo aquí. Empezamos a contactar otras comunidades, otras mujeres, otras voces. La red creció más allá de los muros del convento. De forma anónima, en foros privados, empezamos a compartir historias, consejos, estrategias. Nos dimos cuenta de que lo que nos pasaba no era un error aislado, sino un reflejo de una estructura que necesita ser transformada. Y ese fue un nuevo despertar para mí, entender que no basta con sanar. Hay que prevenir. Hay que denunciar. Hay que exigir cambios. Porque la espiritualidad no puede servir de escudo a la impunidad. Porque la fe verdadera nunca debería doler. Recibimos amenazas también. Comentarios crueles. Gente que defendía a los agresores con el argumento de la honra de la Iglesia. Pero eso no nos detuvo. Porque por cada mensaje de odio, recibíamos 5 de apoyo. De mujeres agradecidas, de hombres solidarios, de sobrevivientes que por primera vez se animaban a hablar. Cada palabra nos empujaba a seguir. Éramos muchas. Demasiadas. Y ya no íbamos a quedarnos calladas. La historia estaba cambiando. Y nosotras lo estábamos escribiendo, letra por letra. El padre Antonio seguía en funciones. Aún no había consecuencias visibles. Pero ya no era intocable. Ahora su nombre flotaba con sospecha. Su poder empezaba a desmoronarse. Y yo aprendí algo importante: a veces, lo primero que hay que derribar es el muro del silencio. Lo demás, tarde o temprano, cae solo. Porque la verdad es paciente, pero persistente. Y cuando encuentra una grieta, se abre paso hasta derrumbar todo lo que se había construido sobre mentiras. Seguí rezando, aunque de otro modo. Mi oración ya no era un acto de sumisión, sino de comunión con lo justo, con lo verdadero. Hablaba a un Dios que no necesita templos, que no se ofende cuando una mujer alza la voz, que se sienta a escuchar cuando el mundo se calla. Ese Dios que nunca vi en los sermones del padre Antonio, pero que siempre sentí cuando otra hermana me decía: yo también viví algo así. Ese Dios que se manifiesta en la sororidad, en el coraje, en la lucha silenciosa de cada mujer. Que se atreve a romper cadenas invisibles, e así, de forma quasi imperceptible, comecamos a reescrever a fe. Una fe que no exige silencio, más verdade. Una fe que no nos diminui, más nos sustenta.
Uma fe que nace da dor, mas florece na resistência. Que un día pensei que mina voz não valía nada, agora entendo, cada palabra dita com corajeme uma oracao. E cada oracao feita con verdade é uma semente de mudanca. E a mudanca, ja comecou. Hoy camino por el claustro y todo parece igual, las mismas paredes, los mismos rezos, los mismos horarios. Pero dentro de mí, todo ha cambiado. Ya no soy aquella joven que temía hablar, que pensaba que callar era parte de la vocación. He comprendido que la obediencia no significa someterse al abuso, y que la fe no se mide por el silencio, sino por la capacidad de defender la verdad, incluso cuando duele. Ahora, cada paso que doy dentro de este lugar tiene otro peso, el de quien ya no se oculta, el de quien eligió vivir con los ojos abiertos. He aprendido que la justicia no siempre llega como la esperamos. A veces no hay castigo, no hay disculpas. No hay reconocimiento. Pero hay algo más poderoso que todo eso, la reparación interior. El saber que volví a mí misma, que recobré mi voz, mi historia, mi valor. Que mi espiritualidad, ahora, no depende de jerarquías, sino de conexión. Con Dios, con otras mujeres, conmigo misma. Porque la sanación empieza cuando dejamos de temer al conflicto y aceptamos que confrontar también es amar. Mucho ha cambiado desde aquella carta anónima. Aunque el sistema sigue resistiéndose, ya no somos pocas. Somos una red. Una comunidad. De mujeres valientes que entendieron que el dolor compartido se transforma en fuerza. A través de esa unión silenciosa, hemos comenzado a mover piezas que parecían inamovibles. Y aunque el camino sea largo, cada historia contada, cada lágrima convertida en palabra, es un paso firme hacia un futuro distinto. Ya no pedimos permiso para ser escuchadas, ahora exigimos espacios, respuestas y transformación. He sido testigo de cómo muchas hermanas, antes calladas, han empezado a escribir sus propias cartas. Algunas aún no se atreven a enviarlas, pero el simple hecho de redactarlas ya es una victoria. Porque narrar lo vivido es rescatar la propia dignidad. Es decir, esto me pasó, y merezco ser creída. Y cuando una mujer se atreve a decir eso, algo se rompe en la estructura del abuso. Algo se abre en la conciencia colectiva. Y el cambio, aunque lento, se vuelve inevitable. El padre Antonio ya no ejerce en nuestro convento. Fue trasladado. Dicen que por razones administrativas, pero sabemos la verdad. No hubo juicio, no hubo confesión. Pero su poder ya no es el mismo. Y aunque me hubiese gustado verlo asumir su culpa, me basta con saber que ya no está aquí. A veces la justicia no llega como castigo directo, sino como una pérdida de poder. Él ya no puede dañarnos más. Y eso, aunque imperfecto, es también una forma de victoria. Lucía, mi guía silenciosa, se ha convertido en el alma de esta resistencia. Juntas hemos sembrado más que confianza, hemos creado un nuevo lenguaje dentro del convento. Uno que no niega el dolor, que no glorifica el sacrificio ciego, que abraza la duda como parte de la fe. Porque cuestionar no es perder la espiritualidad, es purificarla. Y yo, que antes me sentía culpable por pensar distinto, hoy celebro mi capacidad de mirar el mundo con ojos críticos y con el corazón abierto. He pensado en dejar el convento. No porque ya no crea, sino porque ahora entiendo que mi vocación puede tomar otras formas. Que servir a Dios también puede hacerse fuera de estos muros, acompañando a otras, escribiendo, hablando. Tal vez algún día me vaya, sí, pero no como quien huye, sino como quien elige. Hoy sigo aquí por convicción, no por miedo. Y esa es la mayor libertad que he alcanzado. Estar donde quiero, con la voz firme, con la espalda recta, con la conciencia en paz. He comenzado a escribir un libro. Con nombres cambiados, claro. Pero con verdades intactas. Es mi manera de rendir homenaje a todas las mujeres que, como yo, fueron silenciadas. A todas las cartas escondidas, a todos los gritos ahogados. Mi historia es solo una entre miles, pero sé que cada testimonio compartido abre una puerta. Y si alguien, al leerlo, siente menos miedo y más fuerza, entonces habrá valido la pena cada línea, cada lágrima, cada noche sin dormir. Hoy sé que la fe no es un lugar donde esconderse. Es un lugar desde donde actuar. Ya no busco agradar a nadie más que a esa voz interna que por tanto tiempo fue silenciada. Porque esa voz era Dios también. Porque Dios no habita en las amenazas ni en la manipulación, sino en la libertad de ser uno mismo.
Y yo, por fin, me he encontrado. He reconstruido mi espiritualidad con las ruinas de lo que intentaron destruir. Y esa nueva fe es mucho más fuerte que cualquier dogma. Termino este capítulo con el corazón en calma. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no tengo miedo de seguir buscando. La oscuridad sigue existiendo, sí, pero ahora llevo una linterna. Y sé que no camino sola. Cada paso mío va acompañado de todas las mujeres que decidieron hablar. De todas las que vendrán. Porque cuando una mujer rompe el silencio, todas ganamos un poco más de luz. Y yo, ya no tengo miedo a brillar.